Mi esposa infiel intentó comprar mi silencio por su herencia y terminó cavando su propia tumba. Mi esposa, de 27 años, y yo, de 28, tras 2 años de matrimonio, descubrí que mi esposa me estuvo engañando y ya terminé con ella. No pienso quedarme a su lado después de esto, no voy a darle la oportunidad de que la próxima vez me contagie una enfermedad o me resulte con el hijo de alguien más. Lo que realmente necesito es ayuda para decidir qué hacer a continuación. Ya tomé una decisión, pero hay una parte de mí que piensa que se me podría estar pasando la mano. Sé que estoy muy alterado por todo esto en este momento, así que solo necesito que mentes más frías escuchen los detalles y me den una opinión más objetiva. Todo el asunto tiene que ver con la familia de ella. Yo no trataba con ellos más de lo estrictamente necesario. No eran malas personas ni nada por el estilo, pero simplemente no me llevaba del todo bien con ellos. Su hermano era el único al que realmente soportaba tener cerca, pero tampoco éramos amigos. Su abuelo había ganado muchísimo dinero cuando era joven, pero falleció hace unos 20 años, dejándole todo a su esposa. Debió haber sido una auténtica fortuna, porque su abuela seguía viviendo de forma muy cómoda. Más importante aún, usaba ese dinero para controlar a la familia. No me di cuenta de esto hasta que me casé, pero la abuela lanzaba la vaga amenaza de desheredar a cualquiera para lograr que hicieran lo que ella quería, incluida mi esposa. Era sutil al respecto y nadie veía realmente nada malo en ello. Nunca hacía demandas descabelladas, solo el tipo de cosas que esperarías de una anciana muy tradicional. Lo más loco que hizo fue convencer a uno de los primos de mi esposa de que se quitara un tatuaje. Ni siquiera era grande, era solo un búho en el hombro, de unas 2 o 3 pulgadas de alto, que ni se notaba si usaba una camiseta. Pero la abuela hizo un berrinche y le exigió que se lo borrara, ofreciéndose incluso a pagar el tratamiento. Lo que me pareció una locura fue que él ni siquiera se defendió, se rindió de inmediato. Aceptó el dinero y comenzó las sesiones de eliminación lo antes posible. Le pregunté a mi esposa si le parecía normal que su abuela controlara a la familia de esa manera. Ella solo se encogió de hombros y dijo, es una anciana. No tiene nada de malo consentirla. No supe descifrar si realmente creía eso o si había vivido con ello tanto tiempo que ya lo veía normal. Quizá pensaban que a la abuela no le quedaba mucho tiempo, por lo que no era para tanto hacer lo que pedía. Una cosa que yo tenía clara era que no permitiría que interfiriera en mi propia familia de esa forma. Ella nunca lo intentó, por lo que noté. Sabía perfectamente que yo no era del tipo que se doblegaría ante sus exigencias. Lamento desviar un poco el tema, pero juro que toda esa información es importante. Siento que necesitan saber todo eso para comprender realmente cómo actuó ella después de que la descubrí. Me enteré de que me estaba engañando cuando la escuché hablando por teléfono con otro hombre. Ella no sintió que me acercaba y me entró desconfianza al escucharla susurrar. Seguí aproximándome en silencio y vi que estaba en una llamada. Era difícil distinguir lo que decía sin acercarme mucho más, pero por lo poco que alcancé a captar, era obviamente algo romántico y definitivamente, algo que ella no quería que yo escuchara. No la confronté en ese instante, me quedé a la vuelta de la esquina, saqué mi teléfono y logré grabar los últimos 30 segundos de su conversación antes de que colgara. Probablemente revisé ese clip una docena de veces durante las siguientes 24 horas, hasta que descifré y anoté cada palabra que dijo. Ya estaban despidiéndose para cuando empecé a grabar, pero logré capturar con total claridad el momento en que ella decía que lo extrañaba. Prometió que encontraría el tiempo para escaparse pronto y le dijo que lo amaba antes de colgar. Estuve en negación por un momento. Por un segundo, intenté convencerme de que podría haber estado hablando con alguno de sus padres. Ella es muy unida a su mamá. Al volver a analizar todo, parecía lógico que pudiera estar hablando con ella. Pero cuando volví a mirar el vídeo, supe que solo me estaba mintiendo a mí mismo. Hablaba en voz muy baja, como quien sabe perfectamente que está haciendo algo malo. No había duda alguna, estaba hablando con otro hombre. No me quedé sentado lamentándome, pero tampoco dije nada de inmediato. Esperé a tener la oportunidad de revisar su teléfono y fui directo a sus llamadas y mensajes de texto. Incluso revisé sus correos electrónicos. Me había estado engañando durante meses con un tipo de su oficina. Se había salido con la suya por tanto tiempo porque solo lo hacía mientras estaba en el trabajo. Se veía con él durante su hora de almuerzo. El tipo trabaja en el área de campo, así que parecía no tener problemas para hacerse de tiempo y encontrarse con ella. La mayoría de sus mensajes también eran en horario laboral. Había sido sumamente cuidadosa al mantener la infidelidad fuera de la casa, pero esa noche se descuidó y lo llamó pensando que yo estaba ocupado con otra cosa. El contenido de los mensajes era bastante desagradable. Estaba el coqueteo estándar que esperarías de un par de infieles. La mayoría de los mensajes eran para organizar cuándo y dónde se verían. Me sorprendió lo compleja que parecía ser la logística del engaño.
Pero lo que realmente me revolvió el estómago fue la cantidad de imágenes explícitas que se enviaban el uno al otro. No entraré en detalles, pero estoy bastante seguro de que se pueden imaginar la clase de cosas que vi. Aún así, no hablé con ella de inmediato. Primero me reuní con un abogado y empecé a preparar todo para el divorcio. Mientras tanto, básicamente la ignoré por completo en la casa. Ella empezó a preguntarme qué me pasaba y yo solo le decía que nada. No fui grosero ni nada parecido, simplemente me volví completamente indiferente a nivel emocional. Cuando finalmente le dije que sabía lo de su aventura, no intentó negarlo. Se quedó sentada en silencio por un rato, con la cara más culpable que jamás le hubiera visto. Cuando por fin habló, admitió que era verdad y dijo, probablemente me odias ahora. Esa frase me molestó, porque era como si estuviera buscando que yo le dijera que no era así. Le pregunté por qué no me había dicho simplemente que estaba cansada de la relación. Ella solo se encogió de hombros. Literalmente se encogió de hombros y dijo que no quería lastimarme. Dijo que al principio solo había sido por diversión, pero que luego empezó a desarrollar sentimientos y no sabía cómo cortar las cosas de manera limpia. Sabía que no había nada que ella pudiera decir que me hiciera sentir mejor. Pero verla tratar su infidelidad y el fin de nuestro matrimonio de una manera tan desapegada me dejó frío. Era como si los años que pasamos juntos no hubieran significado absolutamente nada para ella. Estaba dispuesta a tirar todo a la basura en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no le expresé cómo me sentía. No tenía sentido desahogarme con ella, así que empecé a hablar de los planes a seguir. Le anuncié que iba a solicitar el divorcio y le aclaré que yo no pensaba mudarme de la casa. Ella era la infiel, así que ella se marchaba. Intentó discutir conmigo sobre eso, pero no di marcha atrás y finalmente cedió. Parecía que estábamos destinados a tener un divorcio amistoso, o al menos todo lo amistoso que puede ser un divorcio cuando uno de los involucrados es un traidor, pero entonces me hizo una petición que cambió por completo mi enfoque del asunto. Me preguntó si podría hacerle el favor de mantener en secreto el motivo de nuestra separación. Al principio me confundió y le pedí que se explicara. Ella titubeó y dijo que yo sabía perfectamente a qué se refería. Le respondí que no tenía idea. Parecía avergonzada de decirlo en voz alta, y yo no se la iba a poner fácil. Después de retorcerse un poco más de la incomodidad, soltó la sopa. Quería que le mintiera a su familia sobre el divorcio y dijera que había sido una decisión completamente mía. No necesité pensarlo mucho para adivinar por qué quería que yo cargara con la culpa. No se trataba solo de su familia, la verdadera preocupación era su abuela. Tenía pánico de que la desheredaran por haber sido infiel y por arruinar la oportunidad más cercana de la anciana, de tener bisnietos. Cuando le pregunté si esa era la razón, ni siquiera pudo mirarme a la cara. Le advertí que tenía que admitirlo antes de que yo pudiera siquiera considerar hacerle un favor. Murmuró entre dientes que yo tenía razón. Por supuesto, le respondí que no había ninguna posibilidad de que aceptara algo así. Prácticamente se puso de rodillas para rogarme que lo reconsiderara. Incluso me prometió darme una parte de lo que fuera a heredar. Me sentí sumamente insultado por la oferta y le ordené que se fuera. Estaba tan furioso que ella se dio cuenta de que no era buena idea seguir presionando, así que empacó sus cosas y se marchó. Antes de cruzar la puerta, me pidió que lo pensara y me dijo que me llamaría. Obviamente, no quiero ayudarla a salir de todo este lío limpia como una santa, pero también quiero asegurarme de estar pensando con la cabeza fría. Le pedí consejo a un amigo y me dijo que debería aceptar su oferta económica, pero la idea simplemente no me cuadra. Yo gano muy buen dinero por mi cuenta y la fortuna de su abuela nunca ha sido algo que me interese. No la necesito y no la quiero, pero aún así sentía la necesidad de obtener otra opinión sobre lo que debería hacer antes de tomar una decisión final. Actualización 1. Hubo opiniones muy divididas respecto a mi publicación anterior. Algunas personas pensaban que estaba dejando pasar una gran oportunidad y que era un idiota por aferrarme a mis principios. Otros parecieron respetar mi postura. Entiendo a los que dicen que debería sacar provecho de esto e ir tras el dinero, pero simplemente no podía hacerlo. El dinero no significaba nada para mí. Honestamente, nadie sabe a ciencia cierta cuánto dinero tiene la anciana, y además hay un montón de parientes esperando a que se divida entre todos ellos. Tenía el fuerte presentimiento de que el botín que todos esperaban no iba a ser tan grande como imaginaban. Estaba convencido de que le dejaría la mayor parte de su dinero a su iglesia cuando finalmente estirara la pata. Parecía exactamente el tipo de cosas que ella haría. Además, estaba el simple hecho de que no quería darle esa satisfacción. Es decir, piénsenlo por un momento, me engañó y luego me estaba ofreciendo dinero para fingir que nunca había pasado. Mientras más tiempo me tomaba para pensarlo, más me encabronaba. Cuando me llamó de vuelta para preguntarme si había considerado su oferta, prácticamente le repetí lo que le había dicho la otra noche.
Le aclaré que no había ninguna posibilidad de que la encubriera y que podía quedarse con su dinero, que yo no quería nada de ella. Intentó ofrecerme dinero otra vez, pero le ordené que se lo guardara. Le hice saber que me sentía insultado por la idea de que pensara que podía comprarme después de haberme sido infiel. Empezó a disculparse y me rogó que lo hiciera por ella. Hubo algo muy satisfactorio en notar la desesperación en su voz, considerando lo apática que se había mostrado cuando la confronté por primera vez. Fue reconfortante verla mostrar algún tipo de emoción, aunque sabía que no era remordimiento, más bien tenía pánico de ser expuesta, pero me conformaba con eso. No hablé con su familia de inmediato. Quizás sea un poco mezquino, pero me gustaba la idea de dejarla sudar frío por un tiempo. El proceso de divorcio avanzaba y yo seguía manteniendo bajo la manga la amenaza de contarle a su familia lo que había hecho. Ella me llamaba de vez en cuando para ver si había cambiado de opinión, y empecé a decirle que lo estaba pensando. Mientras tanto, el divorcio marchaba sorprendentemente bien. Ella no ponía mucha resistencia ni hacía demandas ridículas. Creo que intentaba mantenerme contento para que no cambiara de parecer sobre hablar con su familia. Cada vez que nos reuníamos con los abogados, ella transmitía una energía nerviosa, como si tuviera miedo de decir algo incorrecto frente a mí y hacerme estallar. Era divertido de ver. Sin embargo, la diversión terminó un poco después, cuando su abuela organizó una cena familiar. Nadie quería perderse nunca esos eventos y mi ex me arrastraba a ellos todo el tiempo. Cuando no me presenté, a su abuela le dio curiosidad. Mi ex le explicó que estábamos separados y en proceso de divorcio, lo que solo desató más preguntas. Al parecer, la abuela empezó a sospechar que ella podría tener la culpa y comenzó a sermonearla frente a todos. Fue ahí cuando mi ex se justificó diciendo que había sido un acuerdo mutuo. Solo me enteré de eso porque la abuela se quedó con la duda y me llamó para confirmarlo. Le dije la verdad de inmediato, su nieta me había engañado y cuando hablé con ella al respecto, ni siquiera mostró remordimiento. La anciana sonaba indignada y me explicó que mi ex le había dicho que era una decisión de mutuo acuerdo. Le aseguré que no era así, y luego le conté sobre la oferta de su nieta, no me guardé ningún detalle. Le revelé que ella no quería que su familia supiera la verdad porque tenía miedo de quedar fuera del testamento, y le confesé cómo me había ofrecido una parte de su herencia a cambio de mi silencio. Si antes pensaba que sonaba enojada, no era nada comparado con cómo se puso al escuchar eso. Perdió el control por completo y empezó a despotricar sobre mocosos desagradecidos y sobre cómo intentaban aprovecharse de ella. No compartí con ella mi opinión de que básicamente ella misma había provocado todo eso al condicionar a su familia con el dinero de la herencia, ya no era asunto mío. Seguía echando humo cuando colgó la llamada, y estoy seguro de que buscó a mi ex inmediatamente después, porque ella me llamó menos de una hora más tarde. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, ¿en serio? ¿Cómo pudiste? Continuó diciendo que teníamos un trato y que yo me había echado para atrás. Ahí fue donde perdí la paciencia. Jamás le había dicho que le seguiría la corriente con su mentira, y se lo dejé muy claro en ese preciso momento. Ella reclamó que yo no tenía que decir nada explícitamente, porque según ella ya habíamos llegado a un entendimiento y eso debió significar algo. Le pregunté si realmente no podía ver la hipocresía en decir que yo era quien la había traicionado. Le recordé que habíamos hecho votos matrimoniales que ella rompió a la ligera. ¿Ella fue la que decidió acostarse con alguien más y andar de ramera con él, y resulta que yo era la mala persona? Me rogó que llamara a su abuela para hablar con ella. Dijo que había estado planeando gran parte de su futuro basándose en ese dinero y que no sabía qué haría si no lo recibía. No sentí ninguna compasión por ella. Simplemente le dije que me parecía bastante irresponsable y un tanto asqueroso condicionar sus planes de vida a la muerte de su abuela. Intentó defenderse diciendo que las cosas no eran así y que solo buscaba seguridad. Le respondí que debió haber pensado en eso antes de empezar a revolcarse a mis espaldas. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después de eso, intentó hacerme el divorcio más difícil. Pasó de querer una división razonable de los bienes a intentar quitarme todo lo que pudiera y más. No sabría decir si lo hacía para compensar la seguridad económica que había perdido o simplemente por despecho hacia mí. Sin embargo, el juez lo tuvo muy claro. Mi abogado ni siquiera tuvo que esforzarse mucho para presentar el caso, el juez se dio cuenta, por su repentino cambio de actitud y sus demandas tan absurdas, de que solo estaba siendo vindicativa. Al final no le salió nada bien y terminó marchándose con mucho menos de lo que originalmente esperaba. Un par de semanas después de que se concretara el divorcio, supe de su hermano. Fue incómodo al principio. Nos llevábamos bien cuando estaba casado con su hermana, pero ahora yo era su excuñado. Después de una pequeña charla casual, me preguntó cómo la estaba pasando tras el divorcio y sacó a colación a su hermana. Me contó que su abuela estaba furiosa con ella.
Le había lanzado todo tipo de acusaciones. Le dijo que había deshonrado a la familia y que le había faltado al respeto al estar esperando que muriera para quedarse con lo que tenía. Juró que mi ex no tocaría un solo centavo de su fortuna, ni antes ni después de que falleciera. Y no lo dudo en absoluto, es una anciana terca y es casi imposible hacerla cambiar de opinión. Su hermano me dijo que había sido una escena muy fea y que nunca había visto a su abuela tan enojada. Mencionó que sabía que su hermana se había portado mal conmigo, pero que al final seguía siendo su hermana. Le dije que lo entendía. Supongo que esa fue su manera de decirme que ya no estaríamos en contacto. No le guardo ningún rencor, él no era responsable de lo que hizo su hermana, pero también me dio un poco de gusto cortar lazos con él. Hasta ahora, he logrado mantenerme lejos de mi ex. Y cerrar el contacto con su familia cercana era la mejor manera de asegurar que siguiera así. Hasta el día de hoy, he tenido éxito en mantener el contacto cero con ella y con su familia. Quizás algún día intente comunicarse, si lo hace, definitivamente publicaré una actualización, pero si no hay más partes después de esta, simplemente asuman que sigue sin buscarme y que su abuela todavía se niega a hablarle. Algunos de mis amigos todavía me preguntan si me arrepiento de haberle dicho la verdad a la abuela, y siempre sacan a colación el dinero que dejé ir. Mi respuesta es siempre la misma, el dinero significaba menos para mí que mis principios. Ella me engañó y luego intentó comprar mi silencio para salir rica del asunto. A diferencia de ella, mi amor propio no está a la venta. Me negué a jugar su juego o a doblegarme ante las reglas retorcidas de su abuela. Ella lo apostó todo esperando que yo tirara mi dignidad por un fajo de billetes rápidos, y terminó recibiendo exactamente lo que se merecía. Actualización 2. Ha pasado casi medio año desde que les conté cómo mi exesposa intentó comprar mi silencio para salvar su herencia y cómo, al final, su abuela la dejó en la calle tras enterarse de la verdad. Pensé que el drama familiar había terminado ahí, pero la avaricia y la locura de mi ex y su amante desencadenaron un final tan oscuro y retorcido que parece sacado de una película de terror. Hace un par de semanas, la abuela finalmente falleció a causa de un infarto. Cuando se abrió el testamento, se confirmó lo que ya sabíamos, a mi exesposa no le dejó absolutamente nada. Al verse oficialmente en la quiebra y desheredada, su mente terminó de desquiciarse. En su lógica retorcida, ella no era la culpable por haber sido infiel, sino que yo le había arruinado la vida. Consumida por el odio y las ganas de venganza, se unió de nuevo con su amante, el tipo de la oficina, y planearon algo siniestro, venían con la firme intención de desvivirme. El ataque ocurrió hace unos días. Yo estaba en mi casa, pero afortunadamente no estaba solo. Me encontraba con unos amigos jugando a las cartas en la sala. De la nada, mi ex y su amante forzaron la entrada e irrumpieron armados, listos para atacarme. Lo que este par de idiotas no se esperaba era que yo tuviera visitas. En cuanto entraron, mis amigos y yo reaccionamos de inmediato y los capturamos antes de que pudieran hacer algo. El amante intentó hacerse el hombre e irse contra mí, pero no me contuve. Le acomodé una combinación de golpes que terminó quebrándole los dientes y dejándolo sangrando en el suelo. Mi ex, hecha una furia, también intentó abalanzarse sobre mí como una loca, pero recibió un par de buenas bofetadas que la sentaron en seco. Los sometimos por completo y llamamos a la policía. Minutos después llegaron las patrullas. Pero la locura de estos dos no terminó ahí. Justo cuando los oficiales los estaban esposando y sacando de la propiedad, el amante entró en un estado de furia total. Logró sacar un puñal que tenía oculto entre la ropa e intentó atacar directamente a uno de los policías. El oficial, en legítima defensa, reaccionó al instante y le disparó. El tipo fue trasladado de urgencia a un hospital, y debido a las complicaciones del disparo, terminó perdiendo una pierna. Ahora está pagando su condena en silla de ruedas dentro de la cárcel. Por su parte, mi exesposa aprovechó el caos del disparo para zafarse del agarre de un policía. Corrió desesperada hacia la avenida intentando huir a ciegas, con tan mala suerte que un tráiler que pasaba a gran velocidad la embistió de lleno. Quedó hecha mierda en el asfalto y murió ahí mismo de forma instantánea. Tras las investigaciones y los interrogatorios en prisión, el amante terminó confesando toda la verdad. Admitió que a él nunca le importó mi ex. Su único objetivo desde el principio era robarle el dinero de la fortuna familiar una vez que cobrara la herencia, y que por eso seguía con ella. Al final, la difunta arruinó su matrimonio, perdió su dignidad y perdió la vida por un hombre al que solo le importaba su dinero. Por mi parte, he decidido cerrar este libro para siempre, seguir adelante con mi vida y olvidarme de toda esa gente tóxica. El karma tardó, pero llegó con todo su peso. Un final verdaderamente impactante para esta historia. La avaricia los terminó destruyendo a ambos. ¿Ustedes qué opinan de este desenlace? Los leo en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse el próximo vídeo.
Nos vemos la próxima.